Intoxicación laboral por plomo. Introducción. Plomo es un metal gris, blando y maleable, el cual se obtiene por refinamiento de las minas o reciclamiento de los materiales de desecho que contengan plomo. Este se obtiene de la corteza terrestre en forma de galena, cerucita y anglesita. Se obtiene de forma industrial a partir de residuos de materiales con plomo, baterías de autos, aditivos en la gasolina, revestimiento de cables, producción de baterías, pinturas, barnices y soldaduras. Objetivos: conocer los conceptos y definiciones más importantes referentes al plomo, evitar el aumento en la incidencia por intoxicación ocupacional por plomo, identificar los diferentes signos y síntomas que se presentan por intoxicación laboral por plomo, establecer las diferentes pruebas diagnósticas que existen para determinar la intoxicación por plomo. Contenido: historia, etiología, metabolismo y toxicidad, biomarcadores, cuadro clínico, laboratorio, diagnóstico, tratamiento y prevención. Intoxicación laboral por plomo, o también denominada saturnismo. Definición: intoxicación crónica por exposición al plomo, sus sales y compuestos. Historia: en el siglo II a.C., Discordes, médico griego, afirmaba que el plomo hacía que se perdiera la cabeza. En 1897, en Brisbane, Australia, se describió por primera vez la intoxicación por plomo en niños debido a pinturas a base de dicho metal. En 1920, en la ciudad de Brisbane, se emitió la primera acta que orientaba a prevenir la intoxicación por pinturas a base de plomo. En Estados Unidos se describe por primera vez en la primera década del siglo XX y se le da el nombre de saturnismo, y se descubre que era ocasionada por pinturas que contenían plomo. En 1943, Byers y Lord redactan un informe donde el saturnismo ocasionaba claras manifestaciones de trastornos de la conducta o retraso mental. Desde entonces se han llevado a cabo investigaciones en cuanto a la relación entre la intoxicación por plomo y las enfermedades laborales y su gran incidencia. Etiología: hay dos tipos de exposición al plomo, la ocupacional y la doméstica. Dentro de la ocupacional tenemos metalurgia primaria, metalurgia secundaria, minería extractiva, industria informal de fabricación de acumuladores eléctricos por extracción secundaria de plomo a partir de baterías recicladas, pinturas, industria del petróleo, industria del vidrio. Exposición doméstica: niños que ingieren tierra o pinturas contaminadas con plomo inorgánico, adultos que ingieren alimentos contaminados, alimentos cocinados o guardados en utensilios de alfarería glaseada o cristal emplomado, bebidas alcohólicas de fabricación clandestina destiladas en serpientes de plomo o depositadas en recipientes de dicho metal, maquillajes con sales de plomo, tuberías de plomo, imprentas y municiones. Fuentes de exposición a plomo: ocupacionales: fontanería, plomería, metalurgia de plomo, minería de plomo, soldadores, construcción civil, industria cerámica, manufactura de caucho, manufactura de vidrio, reparación de buques, cortadores de metal, manufactura de plásticos, manufactura de baterías. Ambiental: casas pintadas con pinturas de plomo, industria de la gasolina con plomo, agua potable contaminada, polvos de suelos cercanos a fundiciones, puertos o autovías, grifos de venta de gasolina con plomo, abuso de sustancias ilegales como marihuana, cocaína, metanfetaminas, licores caseros, oledores de gasolina, otras, suplementos vitamínicos, soldadura casera, cerámica glaseada, proyectiles alojados en el cuerpo, pesca, pesos de plomo, reparadores de carros y botes. Metabolismo y toxicidad: dentro de su fisiopatología, principalmente el plomo va a ser inhalado y absorbido por el sistema respiratorio, gastrointestinal o a través de la forma percutánea. La absorción percutánea del plomo inorgánico va a ser mínima, y el plomo orgánico se absorbe bien por esta vía. Este se va a absorber activamente dependiendo de la forma, tamaño, tránsito gastrointestinal, estado nutricional y de la edad. Hay una mayor absorción de plomo si las partículas son pequeñas, si hay deficiencia de hierro o calcio, si hay gran ingesta de grasa o inadecuada ingesta de calorías, si el estómago está vacío, si son niños, y en el niño su absorción va a ser del 50%, mientras que en el adulto va a ser del 10%. Su distribución va a ser principalmente en tres compartimentos en el organismo humano. Primero, sangre, tejidos blandos y hueso.
Su mecanismo de acción principalmente, el plomo va a tener gran afinidad por los grupos sulfhidrilo, en especial por las enzimas dependientes de zinc. Primero va a interferir con el metabolismo del calcio, va a reemplazar el calcio y se va a comportar como un segundo mensajero intracelular, alterando la distribución del calcio en los compartimentos dentro de la célula. Activa la proteína quinasa C, una enzima que va a depender del calcio, y se va a unir a la colmodulina más avidamente que el calcio. Esto va a producir una alteración a nivel de la neurotransmisión, del tono vascular. Esto va a explicar parte de la hipertensión y la neurotoxicidad. Va a producir edema y aumento de la presión en dicho espacio y finalmente va a producir daño axonal. A nivel renal, va a interferir con la conversión de la vitamina D a su forma activa, produciendo inclusiones intranucleares en los túbulos renales. Esto nos va a llevar a tubulopatía, atrofia tubular y fibrosis, sin compromiso glomerular, caracterizándose por una proteinuria selectiva. En niños se puede ver como un síndrome semejante al de Fanconi, con aminoaciduria, glucosuria y hipofosfatemia. El plomo depositado en el hueso va a ser un indicador de exposición y acumulación. El hueso es el reservorio del plomo más importante. Hasta en un 95% del plomo corporal total se encuentra en el tejido óseo. Esto va a producir que se altere el desarrollo óseo. Los factores que van a exacerbar esto van a ser el ejercicio, la edad, el embarazo, la lactancia, el crecimiento y la menopausia, y pueden producir osteoporosis, fracturas, traumatismos o hasta inmovilidad. Los mecanismos principales, como ya se ha mencionado, son ingestión o inhalación. Cuando es por ingestión, se va a distribuir principalmente en el tracto digestivo y se va a eliminar en excretas en un 85 a 90% de lo ingerido. Cuando se va a sangre, se acumula principalmente en los eritrocitos, en un 92 a 99%. Y posteriormente, cuando es inhalado, se va principalmente al tracto respiratorio. En sangre se va a hígado, piel, glándulas, huesos, ahí es donde principalmente se deposita, en un 92 a 94%, músculos, cerebro y riñones. Biomarcadores identificados. Niveles de zinc protoporfirina. Cuando existen niveles arriba de 25 a 30 microgramos sobre decilitro en sangre, indican intoxicación por plomo. Plumbemia. Nos va a indicar el índice de exposición biológica que existe. Cuando existen niveles de 30 microgramos sobre decilitro o concentraciones superiores, se va a asociar con intoxicaciones moderadas, mientras que por niveles por arriba de 120 microgramos sobre decilitro ya nos habla de una intoxicación grave. Este marcador es específico. Plomo en huesos. El plomo se observa principalmente en la diáfisis de huesos largos en forma de líneas radiodensas. Niveles de ácido deltaminolebulínico. Estos se encuentran en orina y van a ser positivos y nos van a indicar que ha habido una exposición a plomo. Recuento de Matías con punteo basófilo. Este no va a ser específico. Cuadro hemático. Se produce anemia microcítica hipocrómica moderada al alterarse la síntesis del grupo M. Concentración de plomo en orina o plimburia, concentración de plomo en cabello. Cuadro clínico. Vía de entrada al organismo. Fundamentalmente esta es respiratoria. También puede ser por vía oral y algunos pocos compuestos por la piel. En la mujer embarazada puede pasar al feto a través de la placenta. Sus síntomas y sus signos. El plomo produce lesión en varios órganos. Los síntomas son más severos en personas jóvenes. Dentro de ellas se encuentran alteraciones gastrointestinales, produce enrojecimiento de mucosas y ulceraciones, irritación gastrointestinal, náuseas, vómito, diarrea. Y en fase crónica hay estreñimiento, dolor abdominal por aumento de las protoporfirinas. A esto se le denomina cólico de Devonshire. Otra de las manifestaciones es el ribete de Burton. Alteraciones hematológicas. El plomo va a interferir con la síntesis de hemoglobina al alterar la síntesis de porfirinas. Esto nos va a llevar a que se produzca una hemólisis, aumentando así el número de reticulocitos, acortando la vida media del eritrocito. Alteraciones renales. El plomo lesiona los túbulos renales, produciendo aminoaciduria, glucosuria, fosfaturia, glomerulonefritis e hipertensión. Alteraciones óseas. Se forma trifosfato plúmico en vez de trifosfato cálcico. Esto nos va a llevar a una desmineralización del hueso. Secuelas.
disminución de la velocidad de conducción nerviosa, disminución del coeficiente intelectual, incremento en la actividad psicomotora, problemas de aprendizaje, parálisis muscular, muñeca caída, pie caído, cambios de comportamiento, efectos tóxicos en el sistema reproductivo, incremento en abortos, infertilidad, anormalidades congénitas menores y secuelas renales. Dentro de las concentraciones de plomo en sangre, vamos a ver que a una concentración de 10 microgramos sobre decilitro, las manifestaciones que se va a dar principalmente es hipertensión y una disminución de la función renal. Cuando empiezan a haber concentraciones a 20 microgramos sobre decilitro, hay repercusiones a nivel del sistema reproductivo, sobre todo abortos. Cuando hay concentraciones de 30 microgramos sobre decilitro, hay una disminución de la capacidad auditiva y un aumento de la presión sistólica, esto principalmente en hombres. Cuando se encuentran concentraciones de 40 microgramos sobre decilitro, se encuentra neuropatía periférica, infertilidad, sobre todo en hombres, nefropatía. Cuando hay concentraciones de 50 microgramos sobre decilitro, hay una disminución de la síntesis de hemoglobina. A concentraciones de 100 microgramos sobre decilitro se encuentra anemia franca, encefalopatía y hay una disminución de la esperanza de vida. Cuando hay concentraciones de 100 microgramos sobre decilitro, la muerte. En el laboratorio vamos a encontrar principalmente el punteo basófilo y anemia. Como sabemos bien, el plomo va a hacer que la delta-ala deshidratasa y el fierro son enzimas que son inhibidas por el plomo. Esto va a hacer que haya una disminución de la producción de porfirinas y como no hay una producción como tal de estas, se altera toda la síntesis del grupo E. Diagnóstico. Hay 3 criterios diagnósticos que se utilizan para hacer el diagnóstico como tal de una intoxicación por plomo. Estos son ocupacionales, clínicos y higiénico-epidemiológicos. Dentro de los criterios ocupacionales, el 60% del plomo es usado para la manufactura de baterías, acumuladores, particularmente la de los automóviles, el 13% en pigmentos y el restante en aleaciones para soldaduras, plásticos, munición y una variedad de otros productos. Criterios epidemiológicos. El tiempo de exposición para efectos agudos y crónicos es muy importante. Efectos agudos se producen con una exposición de corta duración en la cual el agente químico es absorbido rápidamente, ya sea en una o varias dosis altas. En un periodo no mayor de 24 horas, los efectos aparecen de inmediato. Efectos crónicos. Se produce con exposiciones repetidas a bajas dosis durante largo tiempo, generalmente meses a años. Criterios de laboratorio. La concentración de plomo en sangre es el mejor indicador de exposición disponible de la dosis o absorción actual de plomo, y también es el principal indicador de monitoreo biológico en el mundo. Las pruebas de efecto biológico como son la zinc-protoporfirina, la protoporfirina eritrocitaria y la deshidratasa ácido delta-aminolebulínico son de gran ayuda en evaluar los efectos biológicos del plomo. La zinc-protoporfirina y la protoporfirina eritrocitaria son recomendadas como pruebas tamiz. La anemia, que puede ser normocrómica o hipocrómica, normocítica o microcítica, y otra de las características son el punteado basófilo, que si bien no es patognomónico, es muy característico del saturnismo. Plombemia indica exposición y sirve para manejar una conducta terapéutica. La zinc-protoporfirina es un marcador de efecto que indica daño de órgano blanco, que en este caso el hematopoyético. El plomo en sangre correlaciona directamente con las manifestaciones clínicas. La encefalopatía plúmbica ocurre a plombemias mayores de 80 mg sobre decilitro. El deterioro cognitivo con 50 microgramos sobre decilitro. La nefropatía con 40 microgramos sobre decilitro. La neuropatía periférica con 24 microgramos sobre decilitro. La anemia se ha reportado con valores tan bajos como 10 microgramos sobre decilitro y hasta tan altos como 40 microgramos sobre decilitro. Y por supuesto, la historia clínica completa, la cual debe de tener edad, peso del paciente, estado del paciente, tipo de exposición al plomo, sobre todo si esto es ocupacional, el tiempo y la cantidad a la que ha estado expuesto. Esto debe de incluir biometría hemática, química sanguínea, basófilos en hematíes y velocidad de conducción periférica, motora periférica. Tratamiento. El tratamiento consiste en alejamiento de la fuente de exposición y tratamiento quelante si la plombemia es mayor a 60 microgramos sobre decilitro o según la clínica.
Los quelantes usados son los mismos para cualquier intoxicación plúmbica. Edetato disódico cálcico, a dosis de 30 a 50 miligramos día, diluido en dextrosa al 5%. Dimercaprol, 100 miligramos sobre decilitro en adultos y mayor a 60 microgramos sobre decilitro en niños a dosis de 3 a 5 miligramos sobre kilogramo dosis por vía intramuscular. Ácido dimercaptopsucínico, 10 miligramos sobre kilogramo dosis repartidos cada 8 horas por 5 días. Prevención. Los siguientes son recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo para la prevención en trabajadores expuestos. Dentro de lo posible, reemplazar el plomo por sustancias menos tóxicas. Los trabajadores deben de contar con un equipo de protección individual adecuado, como son máscaras con filtros regulares para plomo y ropa protectora, que debe lavarse o cambiarse regularmente. La ropa protectora de determinadas fibras sintéticas retiene menos polvo que los de algodón y debe utilizarse siempre que las condiciones de trabajo lo permitan. Hay que evitar la ropa con vueltas, pliegues y bolsillos en los que se pueda acumular el polvo. Se debe disponer de armarios especiales para el equipo de protección individual, con compartimentos separados para la ropa de calle y de instalaciones sanitarias con duchas de agua caliente que deberán utilizarse posteriormente a la jornada laboral. No llevar la ropa de trabajo a la casa. Se debe dar a los trabajadores el tiempo necesario para lavarse antes de comer y debe de estar prohibido comer y fumar en las proximidades de las áreas en que se procesa el plomo. Deberán existir zonas adecuadas para comer. La limpieza de las salas y el edificio en el que se procesa el plomo debe realizarse continuamente, ya sea por un proceso en húmedo o con aspiradores. Cuando, a pesar de estas precauciones, los trabajadores sigan estando expuestos al plomo, deberán contar con un equipo de protección respiratoria adecuadamente mantenido. Dicho equipo deberá revisarse para garantizar su limpieza y eficacia. También se vigilará que se utilice en caso necesario. ¿Cuáles son los valores límites permisibles? De plomo y compuestos orgánicos de plomo son 0.05 microgramos sobre metro cúbico. Arseniato de plomo, 0.15 microgramos sobre metro cúbico. Bromato de plomo, 0.05 microgramos sobre metro cúbico. Tetraetilo de plomo, 0.0 microgramos sobre metro cúbico.